Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al lado de Economía Express, tu economía en 30 minutos. Un repaso de todo lo que tenés que saber. Antes de arrancar, por supuesto, la semana bien informado y además, luego de un fin de semana XXL. Qué semanita que venimos teniendo en la Argentina. Muchísimo para conversar de todos los temas, pero hoy vamos a focalizarnos en una especie de monitoreo del humor social en la Argentina. ¿Cuáles son las preocupaciones dentro de las cuales hay muchos ejes temáticos del nivel que están relacionados a la economía? Como por ejemplo lo que sucede con los precios, la marcha de la inflación, que siempre estaba en el top 3 de preocupaciones, si uno podría llegar a decir, bueno, el tema de la pobreza, lo que pasa con materia de inseguridad, la corrupción. En la Argentina, bueno, obviamente están dentro de las prioridades y las principales preocupaciones en la sociedad. Bueno, hoy vamos a hacer una especie de monitoreo de distintos análisis y estudios y puestos que se van intercambiando. Y también todo lo que tenés que saber de la agenda de la semana. Una semana que tenemos completa, luego de dejar atrás una muy particular, como la que tuvimos cargadísima de feriados, porque tuviste un lunes feriado la semana pasada, lo mismo sucedió el día viernes, con 2 fines de semana largo. Bueno, esta es completa, así que vamos a analizar todo lo que tenés que saber en materia económica. Lo primero, un dato central, se conoció hace muy pocas horas nada más, una economía que está recuperando terreno, 5,8% en el primer trimestre de este año subió la economía. Bueno, eso es un buen dato, al menos para arrancar en la semana, pero hay que estar atentos no solamente en lo que sucede en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Medio Oriente puede llegar a generar algunas tensiones, obviamente, y hubo repercusiones en la economía local. Nos metemos en el lado E, en esta propuesta que tenemos para este lunes, sobre todo con esta pregunta: ¿la inflación dejó de ser un problema para los argentinos? Bueno, ¿qué pasa con el monitoreo de humor social en la Argentina? El foco que se desplaza de los precios a la variable empleo. ¿Qué está sucediendo con la desocupación y el nivel de empleo en la Argentina? Que se conocieron datos el jueves pasado, el último día hábil de la semana pasada, se conocieron los datos de empleo. La desocupación subió en el primer trimestre, a pesar de que la economía mejoró. En el primer trimestre del año de este 2025, primeros datos de acuerdo al INDEC, un 7,9% la tasa de desocupación. Obviamente está dentro de las principales preocupaciones. Pero ojo con lo que pasa con respecto a esta radiografía de la economía doméstica. Mira, pasamos a la siguiente, vamos a ver un informe monitoreo anual de el humor social 2025 realizado por Quiddity, una de las consultoras que opera no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Bueno, la foto, este año, comparado con el 2024, no hubo muchas modificaciones. 3 de cada 10 argentinos gasta más de lo que gana. Eso significa que necesita un nivel de endeudamiento todos los meses para tratar de sostener el nivel de consumo o quemar reservas. Ojo con esta situación que no mejoró. Antes, hace un par de años atrás, era casi 4 de cada 10. Sí hubo una leve mejora, pero ojo con esto, 3 de cada 10 argentinos gasta menos de lo que gana. ¿Qué significa? Perdón, gasta más de lo que gana. ¿Qué significa esto? Que evidentemente tiene complicaciones de acuerdo al nivel de ingresos. Ahora, llegar a fin de mes, una sana cotidiana, ¿cuántos tienen capacidad de ahorro? Solamente el 40% de los argentinos indica que este año tuvo capacidad de ahorro de acuerdo a esta encuesta que se realizó en todo el país, pero monitoreó también otros países, no solamente la Argentina, sino otros países de Latinoamérica. Mirá lo que pasa con esto: 4 de cada 10 no tiene capacidad de ahorro y solo el 28% pudo ahorrar algo en los últimos meses. Eso es la mitad de países como Brasil, México y Colombia. 28% nada más puede lograr algún tipo de reserva. ¿Qué significa eso? Bueno, que llega tal vez un poquito más holgado, le sobran algunos pesos y con eso trata de defenderse, invertirlo o tratar de consumir y recuperar parte de lo que perdió en los meses anteriores. En el 2024 la estrategia fue ajustar al máximo, dijeron los argentinos que respondieron a esta encuesta,
más de 5.000 obviamente participantes de una encuesta que tiene a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y en 2025, por supuesto, cae la intención de seguir resignando consumo. Bueno, ahí también, ¿no? El esperado efecto revancha. ¿Va a haber efecto revancha? La recuperación del consumo en la Argentina. Bueno, ese es uno de los principales desafíos, que hasta ahora parece que no viene dándose. ¿Por qué? Porque a pesar de tener todas las intenciones, obviamente por ahora no está la situación. Principalmente porque hay un bolsillo mucho más selectivo. ¿Qué significa eso? Que ahora empieza a prestarle atención principalmente al nivel de endeudamiento, a las cuotas, a las tasas de interés. Hemos aprendido mucho en la Argentina el tema de que muchas veces quedar expuesto a altas tasas de interés con estos niveles de inflación a la baja, obviamente ya no juega más el efecto licuadora y esa situación empieza a estar latente para el consumo. Pasamos rápidamente a la siguiente y nos empezamos a ver qué buscan los argentinos. Bueno, ¿cuáles son parte de los objetivos de la gran mayoría de los argentinos de acuerdo a estos deseos económicos en tiempos de incertidumbre? Es parte del título de este estudio. El 85% de la gran mayoría que busca, bueno, obviamente el objetivo central para este año tiene perspectiva de estabilidad para mantener su familia y ahorrar. El 39%, esto es una respuesta múltiple, por eso obviamente la sumatoria excede el 100%, porque podías elegir más de dos opciones o más de una. 39%, casi 4 de cada 10, quiere invertir o crecer financieramente. Bueno, este es un objetivo que para muchos se le es esquivo. Principalmente si tenés en cuenta que te gastás todo el nivel de ingreso, que no podés mejorar el ingreso, que es mucho más difícil, que al momento de revisar los gastos no podés tampoco de alguna manera ir eliminándolo, salvo algunos específicos, y ya te ajustaste todo lo que pudiste. Bueno, querer invertir queda como una expresión de deseo. Al menos eso es parte de lo que se está monitoreando en este monitoreo de humor social. El 36% sueña con comprar una casa o un auto. Este sueño es prácticamente imposible para, sobre todo, un sector muy importante de la sociedad argentina. Estamos hablando del segmento medio, que tal vez tiene niveles de ingreso que podría llegar a adquirir un crédito, pero tiene una volatilidad porque está fuera del sistema. Hay en la Argentina, dentro del ámbito laboral, casi 25 millones de habitantes que están dentro de la población económicamente activa. Bueno, solamente 12.8 millones, casi 13 millones, si querés redondear hacia arriba, son empleados registrados. ¿Qué significa eso? Que de alguna u otra manera o facturan por su nivel de prestaciones de servicio, como monotributistas o como autónomos, o son empleados registrados del sector privado, 6.300.000, o del público, 3.500.000. Después están afuera del sistema la gran mayoría, tenés casi un 100% de la capacidad laboral que no está registrado y que obviamente queda muy lejano con esta situación, ¿no? El 36% con este sueño o deseo de comprar la casa o comprarse un auto, algo que hace muy pocas décadas era una posibilidad muy latente para los argentinos. Bueno, hoy es casi prácticamente una de las cuestiones que han quedado en espera. Obviamente el 36% espera reducir sus deudas, casi la mitad. Fíjate cómo empezás a tener casi mismos guarismos con personas que quieren tal vez comprar el auto, cambiar el auto, y del otro lado, en la vereda de enfrente, el 36% saldar las deudas. Siendo, bueno, asfixia el tema de la exposición en materia de costo financiero, tengo que ponerme al día con algunas deudas que obviamente me repercuten en mi nivel de ingreso, capacidad de pago. Y después quieren recuperar el consumo resignados, la gran mayoría es prácticamente lo que contestaron esta encuesta. Esto está bueno porque lo que esgrime es, bueno, cómo estamos de acuerdo a las expectativas, que juega un rol fundamental para la economía. Cuando hablamos de expectativas, no solamente de lo que proyectamos en materia de precios, en materia de tomar decisiones, no simplemente son sensaciones, sino que después se ven reflejadas en toma de decisión. Ojo con esta situación. Pasamos rápidamente a la siguiente y empezamos a seguir. ¿Qué pasa con las preocupaciones de los argentinos? ¿La inflación dejó de ser un gran problema? Bueno, acá hay varias estadísticas y sondeos de opinión. Primero, la inflación, una vez que fue hacia la baja y desaceleró fuerte, tal vez como la marcha de los precios dejó de ser un problema latente. Siempre estuvo
primera en el ranking de preocupaciones de la Argentina en este último tiempo, sobre todo porque Argentina viene conviviendo con un régimen de superinflación, que es cierto que ha habido mejoras y eso han sido méritos del gobierno nacional que comanda Javier Milei, y por supuesto eso lo festejan todos los argentinos, esta desaceleración muy fuerte del nivel de inflación. Ahora, en la vereda de enfrente todavía quedan otras preocupaciones, esta especie de demanda social que se va corriendo. Al principio era, bueno, los datos de inflación y el tema de cómo quedaba la pérdida de poder adquisitivo en materia de capacidad de compra. Bueno, a partir de ahora esa demanda se fue corriendo y empezó a aparecer el empleo y también la capacidad de adquirir bienes y de dejar de ajustarse. Esas son las principales preocupaciones. El desempleo, que empieza a ganar terreno, más allá de que depende, es una variable mucho más difícil, sobre todo de resolver que en materia de los precios, al menos ahora en esta coyuntura argentina. Fíjate cómo tuviste un incremento en el primer trimestre del año en la materia de actividad y sin embargo la tasa de desempleo bajó en la Argentina. Pasó del ritmo del 6,4% al 7,9%. Casi 1.800.000 personas buscando empleo y que no lo consiguen. Bueno, pero la inflación perdió 24 puntos de relevancia entre el 2024 y 2025. Esto es clave también para la formación de expectativa, al menos de acuerdo a este monitoreo de opinión. Ahora obviamente preocupa mucho más la inseguridad de un 42%, esto también es muy importante, ¿no? Sobre todo para la provincia de Santa Fe, el tema de la inseguridad, a pesar de que desde el punto de vista de los datos, nunca hay que estar atrás o de espalda a los datos, ha mejorado esta situación, la estadística lo indica a nivel oficial. Sin embargo, obviamente otra cuestión es el tema de la sensación. Lo mismo sucede con materia de los precios. Más allá de que haya una desaceleración de la dinámica de los precios, hay muchos en la Argentina que no están percibiendo esa mejora en materia de precios porque ¿qué pasó? Aumentó el costo de vida de otros rubros, como por ejemplo los servicios, que evidentemente encarecen y después tienen que convivir con paritarias que en algunos sectores están pisadas y en otros todavía muy retrasadas y no alcanza a recuperar poder de compra. El desempleo y el costo de vida son parte de las principales preocupaciones, junto con la inseguridad. Un 42% de los consultados dijo es mi principal preocupación, no tanto ya la inflación, y obviamente el 90% de los trabajadores tiene estrés, gran parte por motivos económicos. Bueno, fíjate cómo también empieza a jugar esta situación en materia de, bueno, las crisis económicas, la incertidumbre en materia de lo que puede llegar a venir del rumbo económico, esa inestabilidad muy latente que estuvo vigente en la Argentina, que está lejos todavía de modificarse, pero es una gran apuesta o por lo menos un gran desafío, hasta ahora sigue impactando en el humor de la sociedad. Pasamos rápido a la siguiente porque es un informe que es muy interesante. Estrés financiero ocupa el lugar central en la carga emocional. El 42% se siente ansioso o preocupado, el 40% está agotado emocionalmente. Fíjate si el orden de prioridades te agarra en este sentido. ¿Qué significa esto? Que estás principalmente acotado a un corto plazo, es el cortoplacismo al máximo. Si uno está preocupado en tratar de llegar a fin de mes, tratar de no poder generar un foco hacia futuro, cumplir con algunos de los objetivos y trazarlos, eso depende muchísimo para que haya estabilidad en la Argentina. El estrés financiero obviamente es central en la carga emocional y aún así el 69% de las expectativas son positivas para este 2025. ¿Qué significa? Que al menos a futuro, cuando se le pregunta, bueno, ¿cuál es el principal problema y cuáles son las perspectivas a futuro? Casi el 70%, 7 de cada 10 consultados, responde que son positivamente. La gran mayoría de todos estos datos estadísticos se hizo sobre el relevamiento de trabajadores del sector público, del sector privado, obviamente en menor proporción dirigentes de empresas, o sea, empresarios, muchos autónomos. Por eso es un monitoreo que pinta una radiografía de la Argentina actual, de por ahí por dónde van los principales desafíos a futuro. Pasamos rápidamente también a la siguiente placa, ya una de las últimas que van quedando, de la supervivencia a la superación, ¿no? Esta grande deuda que tiene la Argentina, ¿no? De tratar de empezar a perfilar la posibilidad de proyectar con cierta
con cierta estabilidad. Y eso también va a depender no solamente de lo que pase en el gobierno nacional, provincial, los municipales, las comunas, lo que termine sucediendo que depende del rol del Estado, sino también de los particulares y cada uno de los actores que comandan el día a día de la vida. Bueno, acá hay mucho para mejorar. En el 2025 el foco se desplazó en menos resignación y más esperanza. Esto también es muy importante. Subió 9 puntos la cantidad de personas que gasta más de lo que gana, y esto obviamente está muy atado a esta situación. Recién te decíamos, ¿no? 3 de cada 10 gastan muy por arriba de lo que terminan ganando, y esa situación se complejiza muchísimo, sobre todo para salir de esto, de la supervivencia, del día a día, para empezar a trazar horizonte a futuro. Pero ya no se quiere seguir recortando, es una de las respuestas más importantes, y aparece el deseo de normalizar la vida cotidiana, ese equilibrio entre el laburo y la actividad de que cada uno desee realizar. Bueno, ese equilibrio entre el trabajo y la vida en la Argentina está muy descompensada. De hecho, de acuerdo a datos oficiales del INDEC, subió el pluriempleo. Eso significa personas que tienen que tener, más allá de un laburo, otros ritmos de actividades para mejorar el perfil de ingreso, no solamente para generar otros objetivos, sino para tratar de llegar a fin de mes. Bueno, eso habla también de la calidad del poder de compra y de la crisis de ingresos que tiene el promedio en la Argentina. Ahí también hay mucho para mejorar. En este pantallazo, obviamente, la esperanza se convierte en el nuevo motor emocional del año, de acuerdo a la estadística, y este deseo de normalizar la vida cotidiana. Más allá de esta expresión de deseo, este ritmo de estadística de humor social es muy, pero muy interesante, sobre todo porque marca la pauta al menos de qué sentimos, de qué manera compramos, cómo consumimos, qué decisiones vamos tomando y cuáles queremos tomar y dejar de sentir. Es parte de una estadística de un monitoreo que se hizo en los primeros meses, en los primeros 5 meses de este 2025. Marca una distancia, si se quiere. No quiere decir que la inflación dejó de ser un problema, pero tal vez no está mucho en el ranking. Aparecen otros, empieza a aparecer, por ejemplo, el costo de vida, el ritmo del nivel de ingreso. Eso significa, para los asalariados, tal vez el nivel de salario y la capacidad de compra. Hoy en la Argentina hay obviamente ahí una divergencia muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajador no solamente presta más horas de actividad laboral, sino también obviamente le genera menor nivel de rendimiento, lo que termina ganando mes a mes comparado contra lo que gasta. Y al momento de gastar, bueno, trata de ser mucho más selectivo. Una buena foto de lo que está dejando al menos esta primera parte del año en el 2025 el humor social de la economía argentina, con estos cambios que van trayendo. La inflación va corriéndose del centro de la escena, ha habido una mejora sustancial, claro que la hay. A partir de ahora, la variable empleo, lo que pase con la capacidad de compra y también la inseguridad, que me parece que para esa falta mucho para que haya mejoras, por lo menos desde el punto sustentable. No depende mucho de la economía, pero sí que está relacionada. Hacemos una brevísima pausa, ya seguimos con mucho más Lado B. El martes 24 de junio, el universo se alinea en Casino Santa Fe para traerte el Super Bingo Cáncer. Más de 1,5 millones de pesos en premios en una tarde mágica, para dejarte llevar por la suerte y la diversión. Solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Venía a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. ¿Sabes qué significa Pilsen?
Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijas, la P. La P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. Nuevo bloque de este lado que se pasa volando cada lunes. Como siempre, vamos a charlar un poquito de qué está sucediendo con el ritmo de la actividad económica. Hablamos mucho sobre las sensaciones. Bueno, ahora le ponemos datos. ¿Qué está pasando con las economías regionales? Viajamos un poquito a lo largo y a lo ancho de la Argentina, principalmente para recorrer, y lo hacemos con un semáforo de una de las entidades agropecuarias, de Coninagro, por supuesto, que engloba muchísimos sectores de la producción en la Argentina. ¿Qué está pasando con las economías regionales en el 2025? ¿Qué actividades se salvan y cuáles siguen en crisis? Bueno, en un semáforo de monitoreo de casi 19 economías regionales, eso impacta de lleno en lo que viene sucediendo un poco con cada una de las regiones en la Argentina. Sobre todo desde el sector agropecuario había mucha expectativa de ir dejando atrás el terreno perdido, principalmente en los últimos años, producto de las crisis climáticas. Pasamos de inundaciones a sequías, de sequías, inundaciones, obviamente las heladas que empiezan a generar y hacer lo suyo. 9, 3 y 7, el semáforo de la actividad económica, que por ahora tiene más luces rojas que verdes y bastante luces amarillas, al menos en rojo, según Coninagro. Recuerdo a la foto que dejó el mes de mayo. Este es un informe que está bueno cómo te termina explicando, ¿no? De manera muy didáctica, con un semáforo. La luz roja significa que son sectores que vienen cayendo terreno y que todavía no están, por lo menos en términos positivos desde el punto de vista de la producción. Las verdes, que por ahora vienen creciendo o recuperando de un periodo realmente bajo, y las amarillas, las que se debaten ahí, que están en veremos. No caen, pero tampoco es que suben mucho, y que por supuesto hay una gran apuesta. Bueno, dentro de esos, en 19 rubros de economías regionales, de las cuales gran parte se fabrican, se producen y se generan en la provincia de Santa Fe, como por ejemplo el algodón, el arroz, cítricos dulces, forestal, mandioca y papa, 9 están en rojo. 9, la gran mayoría de las luces en rojo de las actividades. 7 en amarillo, entre ellos, bueno, principalmente los granos, maní, las hortalizas, leche, porcino, tabaco, aparecen la producción aviar también. 7 luces amarillas y 3 solamente verdes. Bueno, hay que mejorar este semáforo, hay que pasar rápidamente estas luces rojas, al menos en amarillo, y que las amarillas se transformen en verde, para que no solamente haya mayor producción en la Argentina y que esto termine impactando en mayor ritmo de actividad, sino también porque gran parte de lo que se produce en la Argentina queda como saldo exportable y se generan dólares, que obviamente la Argentina lo necesita principalmente para seguir al menos generando buenas condiciones desde el punto de vista productivo. Bovinos, miel y ovinos son de los rubros, sobre todo la producción de pecuaria, y en este caso ganadera en la provincia de Santa Fe. La miel un poco más incipiente, no tiene mucho peso en la provincia de Santa Fe, pero sí obviamente que hay distintos establecimientos que producen en la provincia, pero al menos están teniendo un mejor desempeño. De hecho, la miel es dentro de estas 19 economías regionales que sigue de cerca Coninagro, una de las entidades de la mesa de enlace, que principalmente agrupa a lo que son los sectores rurales. Bueno, dijo, al menos con este semáforo, que lamentablemente todavía hay más luces rojas que verdes en el sector agropecuario, algo que hay que mejorar. Y no me quiero despedir sin antes contarte, antes de que te cuente la agenda de lo que tenés que saber esta semana clave. Bueno, una buena noticia, al menos una buena noticia. Hoy festejan la gran mayoría de los argentinos, sobre todo si sos trabajador, porque a partir de esta semana se celebra el Día de la Independencia Tributaria. ¿Qué significa esto? Esto es un informe que hace el IAREF también de manera muy didáctica. El IAREF, el Instituto Argentino de Realidad Fiscal, casi medio año pagando impuestos. Un trabajador pasa casi entre 173 y 182 días del año solamente
su nivel de ingreso es para pagar impuestos. Principalmente habla a las claras es una manera de cómo se refleja la presión tributaria o la carga tributaria, todos los impuestos que hay que pagar en la Argentina, sobre todo si sos un trabajador en relación de dependencia y obviamente estás, en este caso, bancarizado y principalmente obviamente en blanco. Bueno, esta semana los trabajadores celebran la independencia tributaria porque ronda, dependiendo del nivel de capacidad contributiva, eso significa el nivel de ingreso, el nivel salarial, del nivel también patrimonial y también de consumo, porque los impuestos lamentablemente están en todas las direcciones en la Argentina. Bueno, esto significa que entre el 22 de junio, desde este domingo, por eso decimos desde esta semana, al 1 de julio, bueno, se celebra la independencia tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 50% de todo lo que gana durante el año el trabajador termina destinándolo al pago de algún tipo de tributo en la Argentina, en los 3 niveles, nacional, provincial o municipal, ese 50% se encuentra casi medio año pagando impuestos. En el 2025 se deben trabajar entre 173 y 182 días corridos para pagar o cumplir con todos los impuestos. Así que, bueno, se está celebrando esta semana. Hay que tener en cuenta que todo lo que ganes de ahora en más, si sos trabajador, va a ser para vos. El resto ya lo utilizaste para pagar impuestos. Y ahora sí, nos metemos a lo que tenés que saber, últimos 2 minutos antes del cierre. Bueno, ojo con esto, el impacto en la Argentina de lo que puede llegar a suceder si sigue creciendo la escalada bélica en Medio Oriente. Obviamente hubo repercusiones con el ataque de Estados Unidos a Irán, las réplicas también de Irán a otras bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Ojo con esta situación que puede llegar a generar tensiones, como por ejemplo en la vereda de enfrente, nos venimos más acá. Dejamos el dato de construcción para el cierre en un ratito, que es un dato de Santa Fe. Lo que puede llegar a suceder en el mercado de petróleo, sobre todo el precio del petróleo, que ya aplicó un F5 en la Argentina. 5% subieron la gran mayoría de los combustibles en el país. Esto puede llegar a generar un impacto en el nivel de inflación que lamentablemente va a ser muy difícil que la inflación en junio de este mes, por más que falta solamente esta semana para cerrar el mes, sea al menos más baja que el 1,5% del mes de mayo. Probablemente esté más cerca del 2%, sería bueno al menos consolidar que esté por debajo del 2%. Difícil, pero bueno, sobre todo por esto, por el impacto en el precio de los combustibles, que está muy atado al precio internacional del barril. Obviamente en Medio Oriente, uno de los países que está en el medio del conflicto, es productor de petróleo y principalmente entra dentro de las decisiones a nivel nacional. 15% subió la cotización internacional, que no depende de la Argentina. Y por último, mañana martes se va a dar a conocer tal vez otro de los costos que hay que seguir de cerca en Santa Fe, el costo de construcción en Santa Fe, que hasta ahora viene corriendo por debajo de la inflación. Habrá que ver qué sucede. Un rubro también que hay mucha expectativa de que mejore. Se conocen los datos del IPEC, datos de la provincia de Santa Fe a nivel nacional, por arriba de la inflación, fue 3,1%. Habrá que ver si aquí en Santa Fe al menos construir 1 metro cuadrado de una vivienda estándar empieza a generar mayor nivel de posibilidades para las familias. Mientras tanto sigue creciendo el crédito hipotecario, algunas de las cuestiones importantes que siempre te contamos como todas las semanas. Bueno, llegamos al final de este lado E. Muchas gracias por estar del otro lado, a seguir conectado con la pantalla del Veo.